Pues aquí estamos, te decía que hoy tenemos el estudio muy lleno de viveza, de creatividad y de intensidad. Y como siempre, ya sabes, tenemos un invitado del más allá. Entonces, aquí tenemos a Nancy Cárdenas, ya nos van a hablar nuestros invitados de Nancy Cárdenas, cómo ha sido pionera en esta toma de decisiones que permitieron ampliar una mirada sobre las posibilidades que otorga ser libre y ser auténtico, asumir la propia realidad y no tener fachadas, pero de esto nos van a hablar ellos. Y el tema de hoy es un tema que quizás a lo mejor tú dices, bueno, pero es que estos no son mis temas, que a mí me interesa más la filosofía o no sé qué, ¿cómo no? Este es un tema fundamental, es un tema que tiene que ver con la condición humana, con los límites que vamos rompiendo con demasiado dolor y cómo tenemos que aprender a romper límites sin dolor. Pensemos, por ejemplo, acabo de escuchar a un viajero que se fue por Nueva Orleans y se fue por toda esta parte de Estados Unidos y me contaba con una gran pasión cómo había ido a los museos y cómo ahí estaba presente la memoria del dolor enorme que sufrió pues toda la comunidad afro en Estados Unidos, el nivel de dolor y bueno, y ahora resulta que nos damos cuenta de que eso fue absolutamente no solamente cruel, sino ignorante. En fin, hoy nadie osaría, a pesar de que sigue habiendo desequilibrios económicos y sociales, pero nadie creo que muy poca gente se atrevería, claro, hay algunas comunidades un poco retro, ¿no? Pero nadie con sensibilidad diría, oye, no, ya sabéis el chiste famoso, ¿no? De Mafalda, los azules claro delante y los azules oscuro detrás. Hoy nadie diría eso. Estoy muy chico, no conozco ese chiste. Bueno, no me llames mayor así, ¿eh? Sí. Yo tengo mis secretos, ¿eh? Bueno, te quiero presentar a nuestros invitados de hoy. Él es Ángel Andrés. ¡Oh, le salió mal! Es Adrián Andrés. Adrián Andrés. Y ella es Itzel Mora. Itzel Aguilar Mora. Sí. Aguilar Mora y ella es Ale Brunet. Exacto. ¿Okay? Sí. Entonces, pero te cuento, él hace muchas cosas, tiene una página en Facebook y hace muchas cosas creativas que nos va a contar. Itzel también tiene comunicación y tú una agencia de publicidad y además eres saxofonista. Y te estaba presentando, en directo. Ya te había presentado aquí a nuestros invitados y entonces estaba preguntando cómo vivís esta posición prejuiciosa que genera... ya sabéis, genera rechazo o genera exclusión. ¿Cómo lo vivís? Pues también depende mucho del espacio. O sea, la verdad es que ya a estas alturas yo procuro no visitar espacios donde ya sé que hay una barrera. O sea, convivo en espacios donde casi todos mis amigos saben que yo soy una persona gay, que lo saben desde hace mucho, mi familia, no tengo ningún tema. Y o sea, ya es un poco raro que de repente tengas algún suceso en la calle, pero hace 10 años sí me pasó que me gritaban tortillera o que me agarraba de la mano y alguna persona religiosa gritaba cosas desde su coche. Pero igual porque te desenvuelves en una atmósfera muy progresista, muy moderna, que es la Ciudad de México. Porque si bien aquí... A eso iba. Justo. O sea, es una burbuja. Porque inclusive dentro de la ciudad también, o sea, yo ahora tengo una novia judía y hay espacios donde convivimos con parte de la comunidad y es bastante más difícil. Las miradas se sienten diferentes, sí. O sea, procuro no pertenecer a esos espacios porque no me siento cómoda y libre y decido dónde ir, pero definitivamente todavía hay lugares o comunidades de personas que son más difíciles así sea una mirada, uno la siente. Sí, hasta cuando hablamos de la Ciudad de México como tal, ¿no? Donde vivimos como en este oasis de libertades y de derechos que afortunadamente supone que tenemos, ¿no? Y por eso entrecomillamos, pero hablamos tal vez de ese oasis y de esa isla de derechos como en el centro, ¿no? Ajá. Como en el centro, Condesa, Zona Rosa, Centro, etcétera, pero si se va uno abriendo un poco más como hacia la periferia, ¿no? Hacia lugares como más lejanos, volvemos a ver y nos volvemos a dar cuenta como el privilegio que tenemos un poco más marcado los que estamos acá, ¿no?
ya no lo tienen esas personas que viven dentro de sus mismas casas, ¿no? Con este rechazo y con esta, contra esta violencia. Sí. Esto que estáis planteando tiene que ver con condiciones económicas, condiciones culturales. Sí. Yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Desgraciadamente en este país y en la mayoría de los países de Latinoamérica tenemos esta carga cultural religiosa, machista, ¿no? Que es la que nos ha educado, ¿no? Que algunos de repente vamos saliendo por ahí, ¿no? Que tenemos esta impronta y que poquito a poquito nos la vamos quitando de la cabeza, pero que todavía viven muchas familias bajo esta educación y que esta educación es como la básica, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que seguir siendo. Y desgraciadamente muchas de estas familias que se les junta todo, el término socioeconómico, el término de educación, el término cultural, tienen estas bases morales, ¿no? Y religiosas como lo primero que tienen entendido. Y por eso lo siguen como replicando hacia sus hijos y tal, y lo que no tiene que estar y bla, bla, bla. Pero sucede en cualquier estrato económico. Ajá. Eso sí, creo que el tema del machismo y la moral y la religión no van perdona. separadas. Ajá. Yo quiero explicar desde mi punto de vista que lo más difícil que tenemos los seres humanos es la capacidad de tener verdadera aceptación e intimidad. De manera que el problema no está solo con el rechazo a las comunidades diversas, sino que explícame tú en qué familia la gente se acepta y se respeta y no se invade, se critica, se castiga. Explíquenmelo, ¿dónde hay una familia que entienda que el otro es el otro y que las decisiones son del otro? Las familias que van a terapia. Bueno, bien. Claro, pues bien. sí. Las O sea, es familias- que Modern Family. es difícil. Sí hay, yo conozco. Sí hay. Yo conozco familias que sí, ok, tal vez son padres divorciados, tal vez es lo que sea, pero yo sí conozco familias que han crecido. núcleo. Sí, pero no O es sea, siempre llega la tía incómoda. Claro, bueno, claro, siempre va a llegar la tía incómoda o la tía abuela que te está chingando para que te embaraces a los 21, ¿sabes? O sea, claro, siempre hay. Claro ¿no? que si te embarazas a los 21 hay otra tía incómoda que dice que eso está terrible. Siempre, Sí, nunca pueden tener a sí. nadie contento, entiendan Exacto. eso, chavas. Claro, pero entonces creo que esto que tú proponías de estamos abriendo no solo puertas para nosotros, puertas, ventanas y caminos, sino para todos, ¿qué pasaría si uno de los grandes miedos, no he hablado de esto en la introducción, pero está fundamental, si uno de los grandes miedos que es el no ser amado, el ser excluido, empezamos a trabajarlo y a cruzarlo y entender que no todo el mundo nos tiene que aceptar. Que no nos tiene que aceptar, no. Y eso, fíjate, yo, por ejemplo, a mí de repente... Quiero dejarte hablar para Demasiado Sí, para Adrián. no. Es que se nos ha dicho, y vaya, sí es un problema importante el que se tiene que hablar, y para toda la gente que sale del closet y que le es muy difícil salir del closet, ¿no? Mucha gente que todavía no puede salir del closet porque tiene un tema de que además puede estar en riesgo su seguridad física, su seguridad mental, su seguridad laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces de repente habemos otros que tal vez ya salimos del closet, pero fue un martirio, fue una cosa fea, fue una cosa triste, lastimera, tragedia, etcétera, etcétera. Y de repente habemos muchos que yo creo que, o sea, yo no pues, pero para generalizar, que sí nos clavamos en el tema de es que mis papás me tienen que aceptar, ¿no? La gente me tiene que aceptar. Quiero que sean así como, ¿no? Y entonces hasta hay estas campañas de entonces para los papás que acepten a los hijos, etcétera, etcétera. Y creo yo que existe un tema en el que debemos de aprender a valorarnos sin la, o sea, ¿no? Sin la validación del otro. Que entendemos que, claro, que todos quisiéramos esa familia feliz y que mis papás me amaran y tal. Y yo sé que mis papás me aman todas por muchas otras cosas, y existe respeto y tarará, pero eso no, ok, eso no. Y acá afuera estamos en otro lado, ¿no? ¿Sabéis cuál es el talón de Aquiles de la condición humana? La vergüenza. Y ese talón de Aquiles está alimentado por visiones Esa es la que hace mentir, robar. Ajá. O sea, la sensación de no ser suficiente, que nos obliga a buscar aceptación exterior. Ese es un talón y ese lo tenemos todos, heteros, no heteros,
Todos Sí. son de rojos, blancos y amarillos. Sí, sí. Y parte de la evolución humana tiene que ver con asumir eso Y y transformarlo. Y de entrada, por ejemplo, de hecho, también habemos muchos otros que sufrimos esta homofobia o lesbofobia, transfobia Sí. interiorizada, que es la que ni siquiera nos deja salir con nosotros mismos, ¿no? Como Claro. decir, a ver, si soy lesbiana, si soy... No, ¿cómo? Si a mí me enseñaron, ¿no? Años y años y trascendiendo cultural y religioso, etcétera, que no puedo ser eso, porque es lo peor que es Pero es bonita. excluyente también. No, es otra etiqueta. Sí, bueno. Es lo que hablábamos, las etiquetas no son malas, la etiqueta ayuda a entender. Malo es cómo usas la etiqueta. Si tú Exacto. consideras que la etiqueta es Exacto. negativa, es estupendo, ve a terapia. Es Sí, como a mí decir, no me molesta azul que es me digan asqueroso. lencha, pero Sí, si no, voy no. caminando de la mano con mi novia y una señora me dice, pinche vieja lencha, Obvio. ay, ya lo siento como ofensivo, pero a mí me encanta Pero ser ser lencha, lencha. lencha. Imagínate que usar azul Sí. fuera sinónimo de asqueroso. Pero porque una persona que no se bañó y usó playera azul y ahora todo el azul es asqueroso, nada que ver. Ahora cada vez que usas azul asquerosa, no es cierto. Oye, No. oye. Por Oye, supuesto estamos en que el no. mar azul. O sea, ¿por qué usas ese ejemplo? mi amor es Hay más azul, colores, ¿eh? Porque hablas de gusto, Adrián. Exacto. Utiliza Exacto. amarillo. Exacto. Amarilla, Exacto. azul. Vas a hablar del violeta, del blanco, Azul, no. ¿verdad? ¿Verdad? Azul, no. Los que no sabemos. Ay, bueno, ahí nos preguntaban. Pero eso. Ale, tú. Ay, sí, yo, perdón. Sigue, Yo, conductora. sí, ya hagas el programa. Es tu programa. No te interrumpo. Nos tu vemos el programa. próximo mes. Este es nuestro. Bueno, hay que decir que es un programa muy interesante. Sí. Entonces ibas a decir para contestar. Ahí nos preguntaban, Ale, por Que ejemplo. profundicemos más. Pero, ajá, tema con la de diferencia de identidad y identidad y pertenencia. Pues, o sea, van muy de la mano. O sea, justo hablábamos de las etiquetas, justo como con este sentido de pertenencia que para nosotros nos parecen importantes. Ujú. O sea, la identidad es una búsqueda muy personal, interior, etcétera, pero creo que sí, o sea, debe ir guiada en ciertas etapas de la vida, ¿no? O sea, por eso hablábamos de qué bueno que van a terapia, que son las familias más incluyentes, más, o sea, llámese terapia, talleres, cursos, magia holística, algo hay que hacer por nuestras vidas Constelaciones. Vender topper. para que justo ese sentido de pertenencia se vaya nutriendo en la comunidad, ¿no? ¿Sabes qué es lo que yo siento a lo que aquí nuestra hermana se refería? Digo, yo creo que vamos a retomar un poquito con el tema de las infancias, ¿no? Que tiene que ver todo con la juventud y la identidad. La identidad es algo que se desarrolla. No es algo con lo que naces, no es lo que te asignan tus papás, no es lo que dicen cuando ven el ultrasonido que tienes Es pito. algo inventado Es humano. punto. Sí, sí, sí. Porque la identidad ni siquiera es ser hombre o mujer. La identidad Claro. es que Oye, el me género gusten es los una rompecabezas, construcción. mi identidad es que mi color favorito sea el verde, mi identidad es que sea bueno en las matemáticas pero malo en historia, mi identidad es... ¿Me explico? Totalmente. Entonces, como infancia, o sea, como cualquier infancia, o sea, realmente poco tiene que ver con el LGBT, darle la libertad a las juventudes de poder explorar y desarrollar y descubrir su propia identidad sin que nosotros como adultos les estemos marcando los márgenes, el niño va a descubrir el concepto de la pertenencia, que significa que va a hacer propio lo que le guste y va a dejar lo que no. Entonces, si tú te apropias de todas esas cualidades que es lo que te hace como tu persona, tú desarrollas tu identidad, ¿sabes? Bonito lo dijiste. Ay, bello, no solo digo chistes. También hago análisis introspectivos súper profundos. Sí los haces. ¡Claro! Lo que te quiero decir es que aquí en Amar Abierto hablamos muchísimo de Claro. la importancia de procesar las emociones, Sí. no negarlas, abrir la conciencia, ¿me entiendes? Estamos muy comprometidos con la expansión de la conciencia, Claro. ¿me entiendes? Sí. Y creo, y estoy de acuerdo contigo, estas emociones son clarísimamente señales que hay que Ujú. respetar, pero creo que la gente que estamos comprometidos con lo humano, el respeto, la amplificación de la conciencia, tenemos que hacer lo posible, ¿no? Por Claro, por procesar lo nuestro. Y que, por ejemplo, muy por el contrario, ¿no? Desgraciadamente, la mayoría de la gente que comete actos criminales en contra de cualquier persona, ¿no? Estamos hablando ahorita de la Sí. comunidad y tal, de la población, pero sí es gente que está muy enojada por lo que decía Adrián, ¿no? Por esta envidia, por este no ser, por este quisiera ser y no me lo permito, etcétera, porque si elijo, porque si por lo que tú quieras. Pero esta acumulación de odio y de coraje tan fuerte necesita
un empujoncito claro. para que Total. vaya y jale un gatillo y Claro. mate a alguien, ¿no? Entonces, bien curioso. también Claro. trabajar, por ejemplo, para toda la gente que lo está escuchando y cómo podemos también, ¿no? replicar por lo menos discursos de odio. Que Así los es. discursos de odio que Sí, de vengan repente tú desde crees que es líderes religiosos, desde líderes políticos, nosotros mismos que indefenso. compartimos un chiste, güey, que a mí me daba risa cuando estaba chiquito y mi papá decía de los jotos y tal. Esos también son discursos de odio y vamos permeando para afuera El lenguaje. de coraje, etcétera. El uso del lenguaje. lenguaje, El etcétera. uso del Exacto. lenguaje me parece importantísimo, porque Totalmente. el lenguaje también aproxima o distancia. Sí. Como nosotros, por ejemplo, ¿No? ya empezamos y le dimos la vuelta y estamos resignificando el joto, el El maricón, joto, el lencha, lencha. ¿no? Le quitamos balas a esa Sí, pistola, claro. ¿sabes? Ya no es como, te voy a decir lencha, pues sí, Me encanta. soy Me lencha, ¿no? encanta. Claro. Entonces, de resignificar las palabras Muero que de al contrario, almohadas, en vez de sí, que me las molesten, muerdo bien duro. me valoro más, ¿no? Muy bien. Bueno, Estás mordiendo, Alejandra. pues yo estoy encantada aquí con vuestra presencia. Muchas Espero que gracias. Amar Abierto sea también un espacio que os guste mucho Ay, y me que nos, encanta el mar ayudéis, abierto. Nos encanta. que nos ayudéis también a difundir y a promover este espacio humanista abierto a lo desconocido. Muchas gracias. Gran Al contrario. espacio, ¿no, hombre? Gracias.